¿Qué es el ciclo combinado? En principio puede sonar extravagante, pero es una tecnología sencilla de entender y nos dará una idea general de cómo funciona el sistema eléctrico de España. Para ello vamos a definir primero las turbinas de gas. Las turbinas de gas son unos dispositivos muy ingeniosos, que usan un combustible, por ejemplo gas natural, y un comburente, que normalmente es aire atmosférico. El artefacto usa tres componentes: un compresor, una cámara de combustión y la turbina. El funcionamiento es el siguiente. El aire filtrado accede a un compresor donde se consume energía para aumentar la presión del fluido y también su temperatura. Al aire caliente se le añade el combustible por medio de inyectores. La mezcla se expansiona hacia los álabes de la turbina, produciendo energía mecánica. El problema surge en los gases de escape de la máquina. Estos pueden llegar a temperaturas de más de 600 grados y es una pérdida importante de energía. Una turbina de gas sencilla puede tener unos rendimientos bajos, de entre el 20 y el 35%. Aquí es donde nacen los ciclos combinados. Estos gases de escape se usan para calentar agua en un circuito secundario y generar vapor. Este vapor accederá a otra turbina y se generará trabajo adicional. Con este sistema estamos mejorando el rendimiento, pues obtenemos más energía con los mismos recursos. Podemos llegar con este sistema a rendimientos de hasta el 60%. Con esta explicación analicemos cómo ha integrado España esta tecnología. El inicio del siglo XXI arrojaba una creciente demanda que obligó a los sucesivos gobiernos a invertir en el parque energético, concretamente en renovables y, como el caso que nos toca, ciclo combinado. En el caso de estas últimas, llegaron a invertirse más de 13.000 millones de euros en su expansión. En esta imagen vemos el espectacular crecimiento del ciclo combinado en apenas varios años. No obstante, la crisis financiera de 2008 supuso un frenazo a esta tecnología y la sobrecapacidad instalada aún a día de hoy se sigue pagando. El peso del ciclo combinado fue reduciéndose con las nuevas renovables, pero a pesar de ello continúa siendo una energía muy usada. Así pues, veamos el panorama concreto del ciclo combinado. A finales de 2023 era la segunda tecnología con mayor potencia instalada, un 21% del total, y la tercera que más energía generó ese año, con un 17%. De los más de 26.000 megavatios a nivel nacional, Cataluña y Andalucía concentraban más del 37% del total de potencia. Y es que estas dos comunidades tienen una infraestructura gasística y portuaria importante, lo cual veremos más tarde. En este ámbito, España cuenta con más de 84.000 kilómetros de gasoductos, de los cuales 11.000 los gestiona Enagas. Enagas es el principal agente en el transporte primario gasístico en España y se considera gestor técnico de transporte según la Comisión Europea. Como se puede ver en el mapa, existen numerosos puntos de recepción de gas por toda España, pero sobre todo destacan las conexiones de Andalucía. Esta comunidad presenta dos gasoductos internacionales, el Magreb Europa y el Medgaz, y son de un enorme peso en el abastecimiento de gas a España. Junto a esta red gasística, España cuenta con numerosos centros de regasificación que almacenan el gas natural licuado, procedente de metaneros que lo transportan a muy bajas temperaturas. Las plantas de regasificación sirven como almacenes y permiten inyectar a la red el gas para su consumo. Otro elemento que podrás observar son los almacenes subterráneos. No son más que estructuras para hacer frente a la demanda del país, tanto eléctrica como industrial o doméstica. Toda esta red sitúa a España como un importante foco para el abastecimiento de gas europeo. En 2022, España era el país europeo con más terminales de gas licuado, capacidad de vaporización y de almacenamiento de este combustible, según datos de Enagas. Por estas fechas, el país tenía una capacidad de 3 millones de metros cúbicos. No obstante, si comparamos con el resto de la Unión Europea, España posee una menor capacidad de almacenamiento de gas en general. En esta imagen se muestra a finales de enero de 2024 los países de la Unión Europea con infraestructura de almacenamiento, en verde más claro, así como su capacidad, con una burbuja azul. España y Portugal, junto con Austria, se situaban como los países con un mayor nivel de llenado de gas en esta fecha, un 81,6% en el caso de España. Según estos datos, España disponía de una capacidad máxima de unos 34 teravatios hora. Sin embargo, en términos energéticos, Alemania era el país de la Unión con mayor capacidad de almacenamiento, con más de 254 teravatios hora. Y si hacemos una vista general, la Unión Europea ha ido aumentando sus reservas de gas desde hace unos años. En esta imagen se observa cómo ha evolucionado el nivel de llenado de la Unión para varios años. Se puede ver muy bien cómo en los periodos invernales el aprovisionamiento crece. Tras todo esto te preguntarás de dónde saca la Unión Europea el gas que consume. Pues desde 2022 esta institución ha intentado diversificar su abastecimiento,
considerando el panorama mundial y el conflicto ruso-ucraniano. Antes de 2022, Europa se abastecía en gran medida de los yacimientos de gas de Rusia. Tanto que para 2021 este país era responsable del 41% del gas importado por la Unión, seguido de Noruega y otros países. Para 2023 la situación ha cambiado bastante y se ha preferido acudir a otros vendedores. En este año el gas de la Federación Rusa cayó al 15% y fueron Noruega y Estados Unidos los que mayor peso tuvieron en el gas importado, con casi el 50% del total. El caso de España es bien distinto, pues como comentábamos antes, el país dispone de gasoductos con el norte de África y esto ha sido crucial. Según la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en 2023 España tuvo un abastecimiento de gas como el que se muestra en la siguiente imagen. En términos porcentuales, Argelia era el país con mayor contribución a las importaciones de gas natural, con un 29,3%, seguido de Estados Unidos, Rusia y Nigeria, entre otros. En general, este año se consumió un 15% menos de gas que el año anterior, y el sector eléctrico representó un 30% del gas usado. Veamos ahora cómo actúa el ciclo combinado en el sistema y en el mercado eléctrico. Primero, hay que destacar que estas centrales son capaces de arrancar, sincronizarse con la red y generar electricidad útil más rápido que otros grupos como los de carbón. Esto les confiere un papel muy importante, pues pueden cubrir muy bien los picos de demanda del sistema eléctrico, sobre todo los nocturnos, donde apenas hay generación fotovoltaica. Es por ello que estas centrales las llamamos centrales pico. Sin embargo, estos picos suelen encarecer el precio de electricidad y, de hecho, el consumo a estas horas está penalizado en algunos tipos de contratos. Así, puesto que el ciclo combinado se encarga de cubrir una gran parte de estos picos, esta tecnología suele cerrar el mercado en estos tramos. ¿Qué significa eso de cerrar el mercado? Lo explicamos con detenimiento en el episodio del mercado eléctrico, pero para que te hagas una idea, la demanda se va llenando con generación de muchas tecnologías, nuclear, eólica, solar, etc. Cuando se llega a un nivel, y si es necesario, entran otras energías que van completando la demanda. Estas energías suelen ser las que cierran el precio final de la electricidad, al que se paga toda la energía generada, sin importar las tecnologías anteriores. De ahí el encarecimiento del precio. Si nos fijamos en esta imagen, vemos el porcentaje de horas que cada tecnología protagonizó el mercado eléctrico en el año 2023. Con casi un 16%, el ciclo combinado tuvo un peso muy considerable. Vamos a ver también cómo influye el gas en el precio de la electricidad, mediante esta gráfica para el año 2022. Aquí vemos en azul el precio del gas para el mercado ibérico, y en verde claro el precio del mercado eléctrico, que coincide bastante con el precio de electricidad spot o diario, hasta prácticamente la mitad del año. Como vemos, hay una clara correlación gas-electricidad. Ese pico que ves es el correspondiente al inicio del conflicto en Ucrania. Para terminar este episodio, echemos un vistazo a algunas consecuencias medioambientales que tiene usar el gas, y si le espera algún futuro en la Unión Europea. Primero, veamos cómo podemos evaluar las emisiones asociadas al gas, pues nos dará una idea aceptable de su impacto ambiental. Para ello vamos a definir las toneladas equivalentes de CO2. Se trata de una medida del potencial de calentamiento atmosférico de los gases de efecto invernadero, que emplea al CO2 como referencia, ya que es el más influyente en el calentamiento. Ahora consideremos estas emisiones por cada unidad de energía producida. Piensa que no sería justo tratar dos centrales que producen las mismas emisiones, pero una de ellas genera mucha más energía. Por eso definimos las toneladas equivalentes de CO2 por cada megavatio hora producido. O más breve, factor de emisión. Ahora tenemos un marco bastante bueno para valorar diferentes energías. Por ejemplo, según Red Eléctrica de España, el carbón tiene un factor de emisión de 0,95. Las centrales de ciclo combinado de gas natural tienen un factor de 0,37. Esto es una disminución notable. Aún así, esta tecnología es la que más emisiones tiene en todo el sistema eléctrico. En esta imagen vemos desde 2022 hasta 2023 las emisiones totales en términos porcentuales de cada tecnología. El ciclo combinado es claramente la de mayor protagonismo. En 2021 tuvo unas emisiones similares a las del transporte por carretera con gasolina, según datos del Sistema Español de Inventarios. Fijémonos en las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de esta energía. El ciclo de vida comprende todas las emisiones desde la extracción del gas, construcción de la central, operación, desmantelamiento, etc. Según datos de Foro Nuclear, para el ciclo combinado alcanzamos valores de hasta aproximadamente 513 gramos de CO2 por cada kilovatio hora producido. Esto es mucho mayor frente a los 23 de eólica u 83 de solar fotovoltaica. Aun con ello, el ciclo combinado tiene unas emisiones menores comparadas con otras tecnologías, y esto ha hecho plantearse a la Unión Europea si se puede usar temporalmente para tratar la crisis climática.
De aquí surge la famosa taxonomía europea. Es un marco normativo que pretende abordar las posibles inversiones en actividades sostenibles y define unos criterios para las actividades económicas que busquen los objetivos ambientales marcados. Existe una herramienta útil para ver concretamente qué actividades entran dentro de esta taxonomía. Esto incluye aspectos como la economía circular, prevención de la contaminación, mitigación de efectos en el clima, etc. En lo que respecta al sector energético, la generación eléctrica mediante combustibles fósiles gaseosos se considera una actividad transicional, en lo que a mitigación climática se refiere. Esta definición sitúa tecnologías como el ciclo combinado en una posición de beneficios fiscales. En cualquier caso, esto no supone considerarla como energía verde ni mucho menos. Las emisiones asociadas son mucho mayores a otras tecnologías como la eólica o la solar, como se ha podido observar. Por tanto, independientemente del marco normativo, se deberá hacer un debate sobre si merece la pena ambiental e ingenierilmente esta energía.